A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santiago del Estero por FM 105.7, Radio de la Fe. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y hoy, como todos los martes, tenemos el enfoque tecnológico con la entrevista al ingeniero Juan Marcos Mulqui, que lo hemos rescatado y ha vuelto al hogar. Ya está con nosotros para hablar de arte y tecnología, un tema de actualidad, no te lo pierdas. Vamos a estar conversando con él después de la reflexión espiritual. Quiero meditar en esta tarde sobre un texto que está en Zacarías, el libro del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 13 y versículo 6. Allí dice el profeta: le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Luego vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 20, y en el versículo 19 leemos: vino Jesús y puesto en medio de los discípulos les dijo, paz a vosotros. Y les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Son textos interesantes de la palabra de Dios. El primero, el del profeta Zacarías, fue escrito 4 siglos antes de la era cristiana, y sin embargo, 400 años antes de que sucedieran las cosas, el profeta Zacarías ya había anunciado de que el Mesías de Israel iba a sufrir, iba a morir, y sus manos iban a ser traspasadas. Claro, este interrogante que plantea el profeta aquí, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y la respuesta enigmática en el Antiguo Testamento, pero que luego, cuando se escribió el Nuevo Testamento, luego de la cruz del Calvario, se amplió la luz y podemos entender de qué estaba hablando el profeta, porque la respuesta de Dios es: con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. ¿A qué se refería Zacarías? Bueno, precisamente a que llegará un día todavía futuro en que Jesús regresará a la tierra. Toda la Biblia habla acerca de primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo. Cristo ya vino como un siervo humilde y murió en la cruz del Calvario, pero regresará por segunda vez en poder, majestad y gloria para tomar los reinos de la tierra. Ahora, cuando Él regresa, los judíos cuyos antepasados crucificaron al Rey de Gloria, verán que el que viene es el que tiene las heridas en sus manos, y verán a su Mesías regresar con las manos heridas, y preguntarán, ¿qué son esas heridas? Y el Señor responderá, con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Claro, qué tremendo que será para aquellos judíos que estén vivos al momento de la segunda venida de Cristo, reconocer que el que viene a salvarlos es el que crucificaron hace más de 2000 años.
es que en ese momento Israel será salvo. Se arrepentirán de sus pecados. Y no solamente que se arrepentirán y confesarán su pecado, sino que adorarán al Rey de Gloria. Y por toda la eternidad adorarán a Jesucristo, el Mesías, que cuando vino por primera vez fue rechazado y crucificado, pero cuando viene por segunda vez regresa en gloria para reinar sobre la tierra. Ahora, no solamente esto es profético, porque, claro, cuando uno va al Nuevo Testamento y ve que el Señor Jesucristo resucitado se presenta en medio de los discípulos que estaban encerrados en una casa, como credenciales, Él les muestra sus manos heridas. Y aquellos que creían que estaba muerto, ahora reconocen que Cristo está vivo y le adoran. En otro pasaje que encontramos en Lucas capítulo 24, conocido, famoso pasaje como los caminantes de Emaús. Claro, dos personas que iban hacia su hogar y Jesús se les pone al lado y ellos no sabían que era Jesús, pero lo reconocen cuando llegan a su casa y lo invitan a entrar porque ya era avanzada la tarde, se venía la noche y le piden a Jesús que quede en sus casas. Y allí leemos algo que nos deja impactados, que dice, les reconocieron al partir el pan. Claro, imagínense ustedes cuando aquellos que pensaban que Jesucristo estaba muerto, se encuentran con un Cristo vivo, un Cristo resucitado, al que pueden identificar porque sus credenciales son manos horadadas. Cuando nosotros celebramos cada domingo la reunión de la Cena del Señor, también podemos reconocer a Jesús, no por la vista, sino por los ojos de la fe, mirar al que fue traspasado en la cruz del Calvario y también adorarle en espíritu y en verdad. Porque dice el apóstol Pablo que todas las veces que nosotros nos reunimos para partir el pan, todas las veces que comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que qué precioso pensamiento es este, poder contemplar al Cristo sufriente muriendo en la cruz del Calvario, cuyas manos fueron heridas y que se presentará de nuevo en el futuro a Israel con las manos traspasadas. Y ellos reconocerán que ese es su Mesías al que ellos rechazaron y arrepentidos le adorarán. Pero que también es bienaventurado para nosotros cada domingo, cada primer día de la semana, hacer memoria de aquel que tanto nos amó y mirar al que fue traspasado y reconocerlo vivo hoy y adorarle en espíritu y en verdad. Qué bueno que es que todos los cristianos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo como Salvador personal, no dejemos de recordarle cada primer día de la semana, como nos indica la Sagrada Escritura, porque esta es la reunión más importante instituida por el Señor Jesucristo para que hagamos memoria de Él. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Vamos a continuamos con nuestro programa, ya con la compañía del ingeniero Juan Marcos Mulqui. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, arte y tecnología. Y parecería raro, ¿no? Pero vamos a romper el hielito viendo si hay alguna relación entre arte y tecnología. Bueno, justamente, Carlitos, la verdad que es bastante raro poder combinar estas dos disciplinas, ¿no? Creo que a lo largo de los programas hemos estado hablando de la tecnología en relación con
la educación, con el deporte, ¿no es cierto?, con la discapacidad, con la ayuda social. Hemos estado tocando varias disciplinas, ¿no es cierto?, en las que la tecnología se ha ido metiendo, ¿no? Y este tema del arte lo hemos dejado un poco de lado, y la tecnología obviamente tiene algo que aportar a lo que es el arte, ¿no? De seguro que el arte se relaciona con la tecnología, o la tecnología viene a relacionarse con el arte, ¿no? Bueno, si tenemos que ir a la definición dura, vamos a decir, no podemos decir que es primero, si el arte o la tecnología, ¿no? Porque creo que la técnica el hombre la aplica desde los comienzos de su existencia, y el arte como expresión también existe, ¿no es cierto?, desde que el hombre está en este mundo. Sí habría que preguntarnos, tal vez, ir dividiéndonos, ¿no es cierto?, por disciplinas, ¿no es cierto?, que puede aportar, por ejemplo, la tecnología al cine, que puede aportar a la fotografía, que puede aportar a la escritura, que puede aportar a las artes plásticas, ¿no es cierto? Cada una de estas disciplinas tiene su relación, hoy por hoy, una nueva relación, ¿no es cierto?, adoptando estos aspectos de la tecnología, ¿no? Hoy por hoy no podemos imaginar, por ejemplo, una película en la que no participe una computadora, ¿no es cierto? No me imagino, por ejemplo, a un escritor escribiendo una larga novela en una máquina de escribir. Me parece prácticamente imposible, ¿no? Así que de seguro que la tecnología tiene algo que aportar, ¿no es cierto?, y cada vez más a lo que es el arte, ¿no?, como disciplina general. Sí. Sí, hay, obviamente son todas relaciones importantes, ¿no? Pero vamos a profundizar en algunas, cómo se relaciona de la tecnología con distintas ramas del arte. Bien, tal vez habría que preguntarse también cómo no se relaciona, ¿no? Más que cómo se relaciona, ver un poquito que hasta dónde puede llegar la tecnología y cuál es su límite, ¿no? Creo que vamos a coincidir que el aspecto creativo es algo que la tecnología aún todavía no lo ha podido imitar, ¿no? Claro. Y estamos ante la tecnología como la proveedora de una herramienta, ¿no?, más para el artista, ¿no? Recién decíamos que no podemos imaginarnos, ¿no es cierto?, una fotografía la que no haya sido procesada, por ejemplo, por un software de computadora, ¿no es cierto?, una película, un libro, ¿no es cierto?, en la que no haya intervenido la computadora o la tecnología, ¿no es cierto?, pero tiene el límite en el que tiene, digamos, vamos a decir, el plus humano, el toque, ¿no es cierto?, del hombre, que es la creatividad, ¿no? La creatividad, la invención, la originalidad, ¿no es cierto?, el hecho de estar ante algo inédito que nunca jamás se ha presentado, ni nunca más se va a volver a copiar, ni se va a presentar de la misma forma, ¿no es cierto?, nos da esa posibilidad de la tecnología hasta ese punto, ¿no es cierto? Creo que cuando recién estaba incursionando en este tema de la tecnología, escuchaba de computadoras que, por ejemplo, habían podido concluir obras de autores musicales, ¿no es cierto?, que están inconclusas, ¿no? Vamos a suponer las obras de Beethoven o de Mozart que han quedado inconclusas, se ponían, ¿no es cierto?, en un software, y la computadora como que las terminaba, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto eso puede llamarse creatividad. Obviamente van siguiendo una lógica de algoritmos, ¿no es cierto?, que van llevando hacia un final que seguramente va a estar muy distante de ser algo original, porque ante el mismo ingreso de datos, ¿no es cierto?, vamos a tener la misma salida. Por ejemplo, en ese aspecto, digamos, es bueno poner un límite hasta dónde va a llegar la tecnología, ¿no?
También hoy por hoy, por ejemplo, vamos a lo que es más tangible nosotros como usuarios. Seguramente el artista que hace un cuadro, ¿no es cierto?, lo pone en una galería. Hoy por hoy, por ejemplo, no es necesario montar todo un tipo de obra de ese tipo, ¿no es cierto?, porque pone su foto, pone su imagen, pone su escultura en internet, ¿no es cierto?, y recibe un feedback que de otra forma no lo recibiría, ¿no es cierto? Vamos a suponer el artista deja su obra en una galería y está bien, si la gente la ve, tiene suerte, si a la gente le gusta, tiene un poco más de suerte, y si logra vender la obra, más suerte todavía. Pero hoy, por ejemplo, el internet nos provee toda esa facilidad, ¿no es cierto?, de exponer, de traer, de tener un poco de retroalimentación de aquellos que ven esa obra de arte, y obviamente, por ejemplo, sellar una venta, ¿por qué no? Claro. ¿No es cierto? Claro. En ese aspecto también la tecnología nos brinda una herramienta y una ayuda, ¿no? Pero obviamente, volviendo a lo que es la creatividad del artista. Ahora vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos el caso de un fotógrafo, ¿no es cierto? Toma su fotografía, que, bueno, dicho sea de paso, hoy vemos una fotografía y no sabemos qué parte es verdad y qué parte es mentira, ¿no es cierto? Lo mismo con una película, pero el artista sigue siendo artista frente a una computadora, ¿no es cierto? O sea, el resultado final, por más distorsionado o por más lejos de la realidad que esté, sigue siendo una obra de arte, y el artista sigue aplicando, ¿no es cierto?, arte en ese, vamos a decir, post procesado que pueda hacer, por ejemplo, en una imagen, ¿no? Así que bueno, más o menos por ahí se relaciona, y no se relaciona también el arte con la tecnología, ¿no? La misma operatividad de una computadora, digamos, un arte. Sí. ¿No? O sea, el arte en el ingreso y el arte en la salida del proceso, porque si no, o sea, todos le ponemos arte a lo que hacemos, ¿no? Tiene nuestro toque, nuestro sello. Inclusive, claro, ¿cómo lo hacemos? Me acuerdo cuando estudiamos ciertas materias en la universidad, se planteaba el tema de si era una ciencia, una técnica o un arte lo que estábamos estudiando, y a veces se confundía, ¿cierto? Porque la ciencia necesita de la técnica como herramienta, y uno puede tener las herramientas necesarias, pero tienen que saber utilizarlas, y ahí hay arte. Entonces terminábamos diciendo es una disciplina que estudia, porque en definitiva no era ni una cosa, o sea, no se podía circunscribir. Se mezclan los conceptos en algún punto. Así es. Ahora, ¿cuáles son los últimos adelantos que tenemos en tecnología que podamos aplicar en el arte? Bueno, justamente cuando estaba viendo un poco de este tema, es porque hace poco vi un hombre, un artista, realmente su nombre es Mariano Giraud. Él hace arte, ¿no es cierto?, con herramientas de última generación tecnológicas, y bueno, eso me motivó a poder investigar un poquito sobre esto, ¿no? Este hombre nació en la década del 70, en el 77 más o menos, y prácticamente creció con el avance de la informática, ¿no? Los 80, los 90 más o menos lo pescaron a él en su época de estudiante, ¿no? Así que lo que es tecnológico, digamos, creció con él y no le costó acomodarse ni ir implementando cosas nuevas, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que este muchacho, que si no recuerdo mal es de Mar del Plata, modelaba, ¿no es cierto?, sus esculturas, las modelaba en lo que es realidad virtual, ¿no?
no estamos hablando de sentarse en la computadora y diseñar con un teclado y un mouse, ¿no es cierto? Que tal vez sería lo más corriente, o a veces vemos también hasta un tablero digital, ¿no es cierto? Como si fuera una hoja de papel con un lápiz electrónico, ¿no es cierto? Dibujando o modelando. No, este muchacho se pone unos lentes, ¿no es cierto? Y toma 2 joysticks con las manos, ¿no es cierto? Y va modelando en el aire, ¿no es cierto? Y va modelando, va estirando, ¿no es cierto? Va poniendo material, sacando material, todo en el aire, y obviamente él a través de sus lentes lo va viendo como si fuera que lo está haciendo en realidad, ¿no es cierto? Y se puede ver al mismo tiempo en la pantalla de la computadora cómo se va llevando a cabo todo ese proceso, ¿no? Obviamente tiene todo el kit, ¿no es cierto?, de realidad virtual, y al mismo tiempo tiene una flor de máquina también, ¿no es cierto?, que soporta todo eso, ¿no? Eso no se queda ahí, digamos que él termina ese modelo y tiene una impresora 3D. Así que directamente ese modelo lo puede llevar tranquilamente a algo tangible, ¿no? Entonces modela lo que sea, tal vez algo abstracto o algo con un poco más de sentido, pero obviamente queda guardado en un archivo de la computadora y lo lleva a imprimir en algo tangible, ¿no es cierto? De ahí toma ese objeto y sigue con su arte, ¿no es cierto?, limando, puliendo, quitando, agregando, pintando, cromando, lijando, ¿no? Hasta que queda una obra terminada que verdaderamente son lindas, ¿no? Si uno lo busca en internet, Mariano Giraud, si uno lo busca en internet puede ver cosas que son bastante interesantes y videos donde él va haciendo ese proceso. Obviamente él destaca las ventajas de esto, ¿no? O sea, de tener algo guardado permanentemente, de poder hacer y deshacer sin ningún costo, claro, ¿no es cierto? Claro. Obviamente de poder exponer, poder repetir, poder darse esa libertad, ¿no es cierto?, que tal vez que con otra cosa sería o más costoso económicamente o más costoso en el tiempo, ¿no? Claro. Inclusive el poder guardar el trabajo para hacerlo en distintas etapas que a veces, claro, los materiales con los que se maneja el artista no permiten. Exacto. Y bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando le piden que nombre, por ejemplo, un artista, ¿no es cierto? Se acuerda de Picasso, se acuerda de Salvador Dalí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esa historia, no? Ahora, ¿de quién nos vamos a acordar o qué referentes vamos a tener? Dentro de poco nos vamos a quedar sin referentes y se va a ir generando, valga la redundancia, una nueva generación, ¿no es cierto?, de artistas. Que justamente, bueno, en las escuelas de arte serán de referencia. Claro. Y justamente esa genialidad se va atomizando con el uso de la tecnología. Que antes los genios, artistas, inventores eran contaditos y uno los podía identificar, marcar, reconocer sus habilidades, pero hoy hay tantos genios dando vuelta, ¿no? Usando tecnología que quedan como desconocidos, ¿no? A pesar de la genialidad de las cosas que hacen, porque medio que se pierden en la cantidad de cosas que están circulando a través de la internet. Y se va a volver para atrás, ¿no? Por ejemplo, ha pasado, por ejemplo, con la fotografía, que obviamente estamos muy lejos de el gasto que significaba comprar un rollo y revelarlo, por ejemplo. Simplemente sacar una foto digital y exponerla es muy sencillo y prácticamente inmediato. Ahora hay gente que está volviendo a los estudios, ¿no es cierto?, a tener su propio estudio en su casa, con los químicos, ¿no es cierto?, con el proceso de revelado como una forma de arte también. Claro. Y eso también va a suceder, ¿no es cierto?, cuando todo esto vaya evolucionando junto del arte y la tecnología, seguramente. Así es. Sí, viajaba
en el colectivo hace un tiempo y al lado mío iba un hombre que amante del disco de vinilo, ¿no? Sí. Porque dice que el MP3 es una porquería, que no hay como el disco de vinilo, la fidelidad y bueno, y realmente me parecía, digo, qué cosa rara esto, pero después leyendo un poco veo que hay mucha gente que está retornando, que se va al tocadisco, no, y han vuelto, a la púa, al disco de vinilo. No se puede creer, pero ha vuelto el aparato, se lo vende, y han vuelto los discos clásicos, se los ha vuelto a remasterizar para vinilo. Increíble realmente. Así es. Pero sí es un buen ejemplo también, sí. Así es. Bueno, gracias Juanqui por traernos esta información de actualidad. Muy bien. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y estaba meditando en uno de los pasajes más conmovedores y pictóricos que tiene la Escritura, ¿no? Aquella mañana donde Jesús se encuentra con Pedro a la orilla del mar, Jesús resucitado, y leemos estas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 19. Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: ¿qué a ti? Sígueme tú. Claro, es interesante este pasaje de la Biblia porque Jesús le estaba encomendando a Pedro una gran misión. Lo había confrontado. 3 veces Pedro lo había negado a Jesús y ahora 3 veces Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y habiendo llegado al punto de que Pedro se quebrara delante de Jesús y le dijera: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, entonces Jesús le encomienda: apacienta mis corderos. Iban conversando acerca de esto y Pedro se da cuenta que detrás de ellos venía caminando Juan, el discípulo amado, y le pregunta a Jesús: ¿y qué de este? Y la respuesta de Jesús en nuestro lenguaje criollo hubiera sonado más o menos así: ¿y a vos? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa los planes que yo tengo para él? Sígueme tú. Es decir, seguí vos lo que te estoy diciendo, porque eso es lo importante para vos. Y esto nos habla de que nunca tenemos que compararnos con otros, ni tampoco fijarnos lo que otros hacen o lo que Dios está haciendo a través de otros, sino buscar la voluntad de Dios para mi vida y buscar lo importante que Dios tiene para mi vida. Por eso quiero compartirte las cosas que realmente importan para cada uno de nosotros. Lo que importa no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Lo importante no es vivir muchos años, sino vivir continuamente en comunión con Dios. Lo importante no es lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. Lo importante no es lo que los demás piensen y digan de nosotros, sino que lo importante es cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Lo que importa no es tener más conocimientos bíblicos que otros, sino poner en práctica
los conocimientos bíblicos que tenemos. Lo que importa no es vivir en la comodidad, sino buscar el verdadero bienestar de las personas que nos rodean. Lo importante no es buscar una buena salud, sino el reino de Dios y compartir el Evangelio con otros. Lo importante no es evitar el sufrimiento, sino que los sufrimientos produzcan en nosotros el efecto que Dios quiere. Lo importante no es saber cuándo moriremos, sino saber si estamos listos para encontrarnos con Dios. Qué bueno es saber lo que es importante. Y vos, mi querido oyente, has tenido un encuentro personal con Cristo en el cual has reconocido que lo necesitas como Salvador. Esto es lo más importante. No es tan importante lo que nosotros podemos prever para el futuro o contratar todos los seguros de vida para estar asegurados frente a las contingencias que puedan presentarse en el futuro. Lo importante es estar preparados para encontrarnos con Dios y tener un futuro eterno en su misma presencia. Por eso te invito a meditar, a reflexionar en lo que es verdaderamente importante. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.